Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos la nueva entrega de estos webinarios nórdicos que estamos realizando. Esta es una iniciativa nórdica sobre la igualdad de género y el mundo laboral, un tema que es acuciante, que es cada vez más importante cuando a las dificultades, a los desafíos que ya veníamos arrastrando, se suman aquellos creados por el COVID-19 que sabemos han afectado particularmente a las mujeres en distintas partes del mundo. Lo sabemos en Chile, pero lo saben en distintos lugares. Así que la bienvenida es a una conversación que tiene que ver con los prejuicios, aquellos sesgos de género, muchas veces inconscientes, que dificultan, que hacen más difícil la entrada de las mujeres al mundo del trabajo y una vez allí que se alcance la igualdad. Vamos a comenzar este webinario con las palabras del embajador de Noruega que nos acompaña a esta hora, Joaquín Lero. Bienvenido, la plataforma, la pantalla es suya, embajador. Muchas gracias, Paula, y muy bienvenido a todas y todos al tercer capítulo en la serie de webinarios de las embajadas nórdicas sobre igualdad de género y el mundo laboral. En los dos primeros capítulos nos hemos enfocado en los temas de igualdad de género durante la pandemia y las mujeres en la posición de liderazgo. Hoy me gustaría empezar con un acertijo. Va así. Se llevan al hospital a un padre y su hijo después de un grave accidente de tráfico. El padre está inconsciente y el niño necesita una muy compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operar, el paciente es mi hijo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, probablemente para ustedes la solución es obvia y tal vez ya conocen este acertijo bastante famoso. Pero lo interesante es que para muchas mujeres, así como para hombres, cuesta encontrar la solución obvia, que la eminencia médica es la madre del niño. Por lo tanto, este ejemplo es una buena ilustración del tema de hoy, que es los prejuicios de género inconscientes en el trabajo. En mi país estamos bastante orgullosos del progreso que hemos logrado en términos de igualdad de género. En la última clasificación de World Economic Forum sobre la brecha de género, Noruega ocupa el segundo lugar, solo después de Islandia. Lo hacemos bien en las 4 dimensiones que mide la clasificación: participación y oportunidades económicas, educación, salud y poder político. Estos resultados no se han obtenido por sí solos, sino que se deben al trabajo duro y arduo de muchos, y especialmente de muchas, durante varios años. Hoy en día la gran mayoría está de acuerdo de que estos avances han contribuido a una sociedad mejor para todos. Además, ha sido muy importante para la economía noruega. La entrada de las mujeres en el mercado laboral es uno de los cambios sociales más importantes de las últimas décadas. Este empezó en la década de 60 y 70, y según el anterior primer ministro Jens Stoltenberg, la participación de las mujeres en la vida laboral de Noruega representa valores superiores a toda la producción de petróleo de Noruega. A pesar de todo esto, no podemos decir que Noruega es un país completamente igualitario. El trabajo no está terminado. Unos ejemplos: todavía los hombres ganan más que las mujeres. Solo el 14% de las empresas noruegas más grandes tienen una mujer en alta gerencia. Y las mujeres y los hombres eligen diferentes educaciones y profesiones. La gran pregunta entonces es, ¿por qué, a pesar de toda la evidencia y las buenas intenciones de cerrar las brechas que todavía existen, no hemos logrado hacerlo? Una importante parte de la explicación probablemente es que tenemos prejuicios de género inconscientes que lo hace difícil avanzar. Es importante destacar que estos prejuicios no solo lo tenemos los hombres, sino las mujeres también. Y porque son inconscientes, son mucho más difíciles de identificar y corregir. Se necesita una transformación cultural, algo que no se puede simplemente aprobar. Por eso es tan importante discutir y ser más conscientes de lo inconsciente. Este tema de hoy puede ser un tema más especializado que los temas anteriores en esta serie,
pero debe destacar que abarca algo más de la igualdad entre hombres y mujeres. Los mismos mecanismos están evidentes también en cuanto a varias minorías, ya sean por etnia, género, religión o orientación sexual. Para ayudarnos a dar luz sobre estos asuntos, tenemos un gran panel esta mañana. La moderadora va a introducir a las panelistas, pero tenemos una muy buena mezcla de panelistas nórdicos y chilenos con experiencia tanto académica así como práctica. Agradezco mucho su participación y es tiempo de empezar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador Leiro. Yo creo que su comentario respecto a que el aporte de las mujeres a la economía en Noruega es aún más valioso que el del petróleo queda resonando entre nosotros y nosotras, ¿no? Y eso solo cuando uno observa lo económico, y como usted decía, hay muchísimas otras áreas en las cuales una sociedad igualitaria genera bienestar y genera riqueza de todo tipo para una nación. Muchísimas gracias. Quiero presentar a continuación a nuestra primera panelista de esta mañana, es Isabel Ringnes. Ella es una de las mujeres líderes en tecnología en Noruega, es cofundadora del movimiento Hundspanderer para abordar estereotipos y prejuicios de género. Es cofundadora de la plataforma Equality Check para monitorear la diversidad y equidad en el ámbito laboral. Es fundadora de TEC, una red para inspirar a mujeres y niños a participar en el ámbito de la tecnología. Es autora, becaria y académica de Singularity University en Estados Unidos, la universidad asociada a la NASA, y es presencia habitual en los medios en su país. Bienvenida, Isabel. Thank you so much. Muchísimas gracias. Espero que puedan escucharme bien. Es un tremendo honor hablar con ustedes hoy día. Sí, soy Isabel y soy una de las creadoras de Equality Check. Soy Chief Evangelist en esta compañía y experimenté en mi vida también este tipo de prejuicio inconsciente. Cuando estudié tecnología siempre estaba consciente de mi presencia. Siempre me ofrecían café. Yo era la C y la O en la oficina en vez de la CEO. Yo era la jefa de tomadora de notas. Me daban ese tipo de cargos. Y la verdad es que tenía que enfrentar a las audiencias de hombres. Y en el centro de estudios de la NASA tenía puesto un vestido rosado. Y la verdad que mis colegas me decían, qué increíble ver que eres inteligente a pesar de la ropa que llevas. Esto no es algo que realmente te haga tanto daño, ¿no? El episodio del bias o el sesgo, el juicio en contra del género, pero se acumula a través del tiempo. Es difícil de identificar, eso sí, y también hay que tratar de racionalizarlo. ¿Por qué entonces las líderes no estamos bien representadas en el mundo? Los hombres generalmente están representados en los líderes de las grandes compañías en el mundo. En Noruega también escribimos un libro y descubrimos que muchos hombres también tienen los sueldos más altos que las mujeres. Cuando se trata de las mujeres en los distintos países, tenemos más o menos 200 compañías, y aquí tenemos las principales representadas en el índice CORE 2020, y vemos cómo es la distribución de los distintos géneros. Nosotros también estamos en una buena posición, eso sí, respecto del resto del mundo. En segundo lugar, también tenemos una distribución inequitativa en términos de las razas también, ¿no? Aquí podemos ver la distribución y la representación de diversidad. Desafortunadamente es difícil todo esto. La mayor parte de los líderes en el mundo, la verdad es que tienen una cosa muy fija en su mente, la globalización de la economía y cómo poder seguir avanzando. Los empleados, los distintos grupos de interés también están involucrados en
¿Cómo se lleva adelante el liderazgo? Y en Equality Check son 3 motivos por los cuales tenemos que poner atención a esta situación. Uno de los problemas es el prejuicio inconsciente. No se entiende realmente la causa y el efecto de este problema. También no se entiende bien cuáles son los elementos involucrados en la causa y en el efecto. Y también está este mito que existe. Hay un estudio que se realizó hace más o menos, hace 20 años con Hans y Hannah, y aquí se habla de un líder exitoso y se le consulta a 100 alumnos. Ana es la líder de la mitad del curso y Hans es el líder de la otra mitad. Y la única diferencia que hay aquí es el nombre del líder, Hans y Hannah. Y vamos a ver cómo enjuicia o cómo juzga la gente a estos profesores. Aquí tenemos el grupo que levanta la mano a favor de cada uno. Fueron evaluados por varios estudiantes de maestrías ahí mismo en la universidad para ver cómo la percepción y el sesgo puede influir en nuestros resultados y en nuestras opiniones. Se ve claramente un 67% de posibilidad de que las mujeres no les den la misma oportunidad que a los hombres. Hay otro mito de que la mujer no es tan ambiciosa y por eso no tiene tanto éxito. Hay estudios también que hablan de un 80% de las mujeres y hombres jóvenes que tenemos la misma aspiración de tener altos cargos en el liderazgo. Nosotros pensamos que las mujeres se alejan de su trabajo para ir a cuidar a sus familias, pero eso es básicamente porque no tienen tantas oportunidades de trabajo o de desarrollo, dada su situación de ser mujeres. También se muestra en el estudio que mientras más responsabilidades le dan a las mujeres fuera del trabajo, menos tienen en el trabajo mismo, pero claramente uno pensaría que a lo mejor los hombres podrían ser más responsables cuando tienen hijos. Aquí entonces, la verdad es que aun cuando la igualdad de género mejora en el trabajo, queda un gran vacío. Hay otro punto, y es que las mujeres no son tan asertivas quizás al momento de tomar decisiones o dar sus opiniones, pero la verdad es que se piensa también que las mujeres tienen menos éxito al momento de hacer negociaciones y se ven muchas veces penalizadas por las decisiones que se toman. Tenemos que tener tanto cuidado cuando hacemos conclusiones y cuando hablamos de causa y efecto. También hay un tercer mito y tiene que ver que si fuéramos tan asertivas como los hombres, supuestamente tendríamos más éxito, pero esto no es real tampoco. Los criterios de éxito para los hombres se dice no son los mismos que para las mujeres. Los estereotipos de género son distintos. Se supone que seguimos reglas distintas y hay que buscar una forma para llegar a un equilibrio, ¿no? Muchas veces no sabemos dónde está esa diferencia. Y hay un elemento también por qué todavía existe una diferencia en igualdad de género. Muchas compañías ven los resultados, al menos un 40%, cuando aplican políticas. Muchas veces no sabemos por qué tenemos esta falla y hacemos muchas veces mediciones equivocadas o dicho de otra manera, estamos tratando la enfermedad con la medicina equivocada. Hay una serie de iniciativas que se han llevado adelante con el tiempo y tenemos mucha pasión por la igualdad. En 5 años hemos podido ya llegar a millones de personas, cientos de presentaciones. Hemos hablado con los directores ejecutivos de compañías, ministros, etcétera. Pero la clave para cambiar radica en los datos y en la transparencia. En el año 17 nos convidaron a Nueva York a esta conferencia importante donde se habló de que cada generación tiene la misión
cuestión de cumplir o no cumplir. Ahora, básicamente, tenemos que llegar a una igualdad de género real. Esta misión es la que gatilló Equality Tech, que es la tecnología que hemos desarrollado. Es una plataforma, una especie de catalizadora, donde podemos ver cómo les está yendo a las distintas compañías en este ámbito. Después de esta revisión, entonces, podemos ofrecer a las compañías distintas perspectivas de cómo pueden mejorar con la meta final de tener igualdad de oportunidad. Y todos los datos que recibimos son anónimos y están accesibles y son gratuitos para todas las personas. Abordan distintos aspectos de diversidad para ver cómo tratar a las personas en mejor forma. También estamos muy a la delantera en los cambios. Fuimos uno de los primeros en lanzar, por ejemplo, este tipo de aplicación para ver cómo afectó la pandemia a las distintas personas. Y hemos visto que al menos 1 de cada 5 empleados han sufrido discriminación. Y claramente debido a su género y a su edad. Nosotros hablamos de los valores y que giramos en torno a ellos. Bueno, normalmente nos basamos en los hechos porque sabemos que tenemos que impactar positivamente a todos a través de la inclusión, tener una orientación hacia las soluciones también, pero más que dar soluciones o perspectivas, queremos dar soluciones a las personas y nos hemos dado cuenta que hay mucho estudio sobre el problema. Sabemos, todo el mundo sabe que esto existe, ¿ya? Pero la verdad que es el momento de dar un paso adelante y ver cómo solucionarlo. No solo el qué, sino el how, el cómo, ¿cierto? Para poder encontrar una solución validada mundialmente para mejorar realmente la diversidad y la igualdad. Donde miremos en el mundo, la verdad que los líderes están buscando tecnologías basándose en la evolución que hemos tenido. En la Universidad de la NASA, en Singularity University, ya hemos enfrentado estos desafíos. La tecnología, la verdad, no sirve de nada sin las personas detrás. Tenemos que estar allí. Y los problemas del mundo no existen porque no haya tecnología o esta no sea suficiente. Existen porque son personas las que estamos en el mundo y las personas no somos solamente hombres y blancos. Todos somos personas y creemos que el mundo debe cambiar y requiere transparencia. Sabemos que el cambio no ocurre en sí mismo. Creemos que tenemos que cambiar las estructuras de poder desde arriba hacia abajo. Así es que no esperemos más. Entren por favor a Equality Check It. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Isabel por una presentación además cargada de energía y que apunta a cuestiones claves. A veces miramos la tecnología o a veces podemos imaginar que la tecnología por sí sola resuelve problemas. No es así, los problemas los resuelven las personas, los crean las personas, los resuelven las personas, dice Isabel, pero esas personas son hombres, mujeres, hay una diversidad, hay una pluralidad allí que no está incorporada. Vamos a volver a hablar con Isabel, vamos a preguntarle algo de este efecto acumulativo, por ejemplo, de estos sesgos y de estas cuestiones que ella contaba al inicio de su carrera. Pero quiero presentar a esta hora a Lane Powell, él es vicepresidente para Sudamérica de Statkraft. Statkraft es la empresa estatal de energías renovables y la mayor generadora de energía limpias en Europa. Tiene presencia en Brasil, en Chile y en Perú, solo en el aspecto relativo a América del Sur. Lane Powell, bienvenido. Bueno, mil gracias por la invitación y la introducción. Primero quiero decir que hoy mi charla tiene que ver mucho más con el día a día y trabajando en América Latina. Yo llevo más de 30 años trabajando en varios países, o sea, de México hasta Argentina. Como ya señaló nuestra moderadora, soy vicepresidente senior de Statkraft en América del Sur, donde tenemos presencia en Brasil, Perú y Chile, y nos mueven las energías renovables y es nuestro sueño y nuestra ambición, no solamente acá en América Latina, pero también en Noruega y Europa. Yendo al tema, o sea, el primer paso de combatir sesgo de género
Es entender que existe y es parte de nuestro día a día. ¿Y cómo podemos encarar esta realidad? Hoy voy a tocar el tema a nivel más general y después entrar en los detalles de qué estamos haciendo en StarCraft. Primero es importante destacar que el sesgo de género es un camino que tiene dos direcciones. Quiero decir que esto que afecta a mujeres y también a hombres. Yo tengo una pequeña historia, o sea, que toca a mí. Yo era papá soltero en América Latina, perdón. Y no sé cuántas veces la gente me miraron, especialmente las mujeres, con este cara de, ¿van a sobrevivir esos muchachos con este hombre en cargo? Las buenas noticias es que mis dos hijos sobrevivieron y ahora están con sus propias familias crecidos y haciendo su vida. Pero también, como estaba diciendo Isabela, es algo que es una realidad y toca en el día a día, esto de sesgo de género. Ahora yo quiero abordar el sesgo de género en una manera general. Mi reflexión es que es importante tocar ese tema en el contexto de la educación en la familia, las escuelas y la sociedad en general. Me llamó mucho la atención el ejemplo del embajador, porque al tiro uno se piensa, esa es la mamá, pero me sorprendió que esto es algo difícil para mucha gente de adivinar. Y por eso yo creo que la educación en la manera adecuada para encarar esos sesgos de género y cualquier otra situación es súper importante. Es vital que las personas desde pequeñas adopten una mirada universal de respeto a la diversidad en todos sus aspectos. Y otra área general que para mí es mi favorito tiene que ver con la lengua, especialmente español. O sea, que debemos aprovechar mejorar el uso de la lenguaje inclusivo. Pero aunque hay una cierta resistencia por parte de la Royal Academy de Español, o sea, ese asunto es súper importante y es muy difícil. Yo recuerdo cuando, la presidenta Bachelet estaba como presidenta, mucha gente estaba reclamando del uso de la palabra presidenta. Como decimos en inglés, how tough is it? Esto es algo muy simple y súper importante. Obviamente en el día a día, en el día cotidiano, tiene muchos ejemplos de esto. Pero para mí esto del lenguaje es súper importante. Ahora yo quiero enfocar un poco en qué estamos haciendo como una compañía. StarCraft, o sea, hablando y pensando un poco lo que acabo de decir Isabela, o sea, nuestro directorio, o sea, y eso es la ley de Noruega, es 50% de mujeres y 50% de hombres, pero también en nuestro corporate management, o sea, la gente que reporta al CEO de la compañía, también es miti-miti. Y en el caso de StarCraft Chile, el nivel de la gerencia tenemos más mujeres que hombres. Donde estamos carentes en nuestra industria, especialmente en operaciones, es en el perfil de la gente en operaciones y los operadores. Pero StarCraft, o sea, yo puedo destacar que tenemos políticas directrices que van en línea con respetar y fomentar la diversidad. Creo que nuestro aporte es promover un cambio cultural. Nuestros equipos lo sienten así, porque esto sucede, el famoso tone from the top. Por ejemplo, en StarCraft International Power tenemos 2 gerentes generales en un total de 7. ¿Faltamos? Sí, pero estamos avanzando. Pensando en este logro, una consideración muy importante es cómo promover que las mujeres candidataron para puestos. Sabemos en base de la literatura que en términos generales las mujeres van a competir por un puesto si sienten 100% capaces. Como líderes tenemos que ser capaces de entender esta realidad y tomar las medidas necesarias para asegurar que las mujeres participarán en los procesos. Un ejemplo actual tiene que ver con nuestra gerente general acá en Chile. Yo tenía una buena transparencia de comunicación con ella y cuando yo sugerí a ella de tratar de candidatar para el puesto de gerente general,
por su manera de hablar, yo sabía que no estaba convencido. Entonces, usando este conocimiento de ella y cómo las cosas funcionan, yo hablé con la gente de recursos humanos, una persona con quien es muy importante para mí es la jefa de recursos humanos en Perú, y esta persona habló con, que hoy en día es nuestro gerente general para participar en el proceso. O sea, la responsabilidad como gerente, como líderes es a saber y entender nuestra gente y las motivaciones por nuestra gente. O sea, ahora yendo un poco al detalle y los números. Un ejemplo cómo las políticas pueden ayudar tiene que ver con implementación de reclutamientos ciegos. Por ejemplo, en el caso de Estaca Perú, cuando implementamos este proceso, aumentaron 14% el número de candidatas mujeres. Y eso nos facilitó de la contratación de 13% más de mujeres. Y como dijo Isabela, esto es importante. Uno tiene que medir, entender qué está funcionando o no está funcionando y hacer los ajustes necesarios. Pero además de implementar políticas, es necesario sensibilizar a las personas de forma permanente. Y aquí la comunicación es fundamental. O sea, como hablamos cada día de la importancia de seguridad, de compliance, como una compañía de Noruega, también tenemos que hablar de la importancia de diversidad y de participación y ser consciente de nuestros sesgos ciegos. Gracias por la oportunidad de participar en esta conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, Lane Powell, por los aportes, aquello que ha desarrollado en el ámbito laboral y que tiene que ver con la igualdad de género, por los números que nos hablan de esta posibilidad real de tener igualdad, pero también por la historia personal. Y nos alegramos de que los niños no solo hayan sobrevivido ampliamente a cargo de su padre, como pueden hacerlo a cargo de su madre. Vamos a seguir con la presentación de Florencia Burgos, que es directora ejecutiva de ProHumana, es periodista, tiene 12 años de experiencia en ProHumana, ha liderado procesos de mediación, de gestión, de transformación cultural en distintas empresas en Chile y ha impartido talleres para la toma de conciencia y la transformación cultural en empresas en temáticas como sustentabilidad, diversidad y equidad de género. Florencia Burgos, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días a todos. Agradecer primero al embajador Jostein y a toda la embajada noruega por habernos invitado a ser parte de este espacio, que sin duda es fundamental para poder generar sociedades mucho más diversas, más equitativas y con respeto, ¿no es cierto?, a la unicidad de cada una de las personas. Y también aprovecho de felicitar a todas las embajadas nórdicas que están siendo parte de este ciclo de seminarios para hablar sobre la diversidad. Yo soy Florencia Burgos, como me presentaron, soy directora ejecutiva de la Fundación ProHumana. Nosotros llevamos 25 años trabajando en la transformación cultural de las organizaciones y de las personas, con la convicción de que todos tenemos la capacidad de poder transformarnos, ¿no es cierto? Y esto es clave porque al tener la conciencia de que todas las personas nos podemos transformar, el colectivo de la sociedad y también las organizaciones pueden llevar a un estadio de desarrollo humano sustentable a sus organizaciones, en donde el tema de la equidad, el tema del respeto y el tema de la diversidad es clave para poder ser empresas, ¿no es cierto?, exitosas hoy día, cómo está la situación global, cómo está el mercado y cuáles son las proyecciones también hacia el futuro. ¿Qué manera tenemos nosotros como ProHumana de plantear esta transformación en las organizaciones? Sin duda es una transformación sistémica, que de alguna manera ya lo han estado comentando, ¿no es cierto? Pero esto quiere decir que es sumamente importante poder transformar la estrategia del negocio, generar políticas, generar acciones, generar estructura para poder transformar la organización hacia una empresa sustentable y diversa, pero también sumamente importante el tema del cambio cultural. Una cosa no puede ir sin la otra. Y aquí en el cambio cultural, donde el tema de los egos inconscientes, que es el tema, ¿no es cierto?, que hoy día nos convoca, tiene un protagonismo muy importante. Yo les quiero comentar algo, y dar respuesta también a algo que pudo plantear hace un momento atrás Isabel, que decía, tal vez estamos tratando la enfermedad con el remedio equivocado, como decía, o que muchas veces el ego inconsciente no tiene explicación. Nosotros le vamos a dar una explicación de por qué todos tenemos egos inconscientes y que no es un tema de mala voluntad, sino que tiene que ver con una manera de cómo nosotros, las personas, reaccionamos. Mientras yo les estoy hablando a ustedes, cada segundo, nuestro cerebro recibe 11 millones de bits de información, pero somos conscientes solo de 40.
11 millones de bits cada segundo y solamente somos conscientes de 40. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro con esa cantidad de información que está recibiendo durante todo el tiempo? Lo que hace es encasillarla en patrones, ¿no es cierto?, que nosotros desde nuestra niñez hemos ido estructurando, hemos ido construyendo para poder actuar en el día a día, para poder dar una respuesta ágil a las situaciones. Por lo tanto, es muy importante tener la conciencia de que todas nuestras acciones están muy determinadas por nuestro inconsciente. Cuando nosotros decimos, no, esta situación la tomé con la máxima conciencia y estoy segura de que la tomé consciente, no, porque como les digo, el inconsciente juega mucho en todas las decisiones que nosotros vamos tomando, porque es gran parte de la información que nosotros recibimos, ¿ya? Es por eso que es tan importante trabajar el tema de los sesgos inconscientes y hacer conscientes de que existen, porque de esa manera nosotros vamos a poder entender por qué muchas veces no ocurren los cambios que nosotros queremos que ocurran, ¿ya? Por ejemplo, si esto lo llevamos al tema de los sesgos inconscientes en la empresa, que es el tema que nos convoca, muchas veces escuchamos afirmaciones, ¿no es cierto?, que es como, no, en esta empresa no se discrimina si es hombre o si es mujer para tomar un cargo de alta dirección. Sin embargo, los números nos muestran que, por ejemplo, en las empresas del IPSA acá en Chile, los directorios solamente están compuestos un 10% por mujeres. O también escuchamos muchas veces afirmaciones como el sueldo de una persona se basa solamente en el desempeño y no en el género. Sin embargo, en Chile tenemos un 28% de inequidad de género entre hombres, de equidad de sueldo, disculpen, entre hombres y mujeres. Por lo tanto, ahí la pregunta es que de alguna manera el embajador la planteó en su presentación. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? De que nosotros tenemos las políticas, tenemos la intención, tenemos las acciones concretas para que esto no ocurra en la empresa, sin embargo, sigue ocurriendo y siguen apareciendo estos datos. Claramente, por lo que les dije al principio, uno, porque el tema hay que mirarlo de manera sistémica, no basta solamente con querer ser una empresa diversa, con querer tener una empresa con mayor inclusión de la mujer, con tener una empresa con equidad entre hombres y mujeres, tener políticas o acciones concretas, sino que es sumamente fundamental en esta interacción sistémica entre la estrategia y el cambio cultural, abordar el tema de los sesgos inconscientes, que hoy día son uno de los principales piedras de tope para poder desarrollar en una empresa una cultura de equidad. Es sumamente importante tener claro que los sesgos vienen, sesgos biológicos, por eso que yo les comentaba, ¿no es cierto?, de los bits, que cada segundo estamos recibiendo bits, por lo tanto, nuestro cerebro desde ahí también actúa con la inconsciente. Está el inconsciente familiar, que es por donde nosotros donde hemos nacido, donde nos hemos educado, donde hemos crecido, por lo tanto eso también nos va estructurando ciertos patrones para tomar luego ciertas decisiones. Y por último también, que es muy importante, es el inconsciente colectivo, ¿no es cierto?, que es la masa crítica, que es la realidad cultural en donde nosotros nos estamos moviendo. Por lo tanto, es sumamente importante también trabajar estos temas a nivel cultural de sociedad y no solamente de manera individual. Hay muchos ejercicios sobre esto, nos hubiera encantado hoy día poder mostrarle algunos, pero el tiempo no lo permite, pero nosotros encantadas de poder facilitarles un montón de ejercicios que demuestren, así como el embajador demostró ese ejercicio sobre el médico al comienzo del seminario. También hay muchos ejercicios que nos hacen entender cómo nuestro cerebro va actuando ante patrones y cómo también podemos trabajar de ellos. ¿Qué hacemos entonces para trabajar los sesgos inconscientes? Sabemos que existen, sabemos que no es un tema de mala voluntad, sabemos que es un tema biológico, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo lo podemos hacer para poder trabajar los sesgos inconscientes? ¿Qué es lo que proponemos nosotros desde Prumana? Lo primero es informarse sobre que existen los sesgos inconscientes y tomar conciencia de que existen, y aceptarlos para poder desde ahí trabajarlos. Lo segundo es tomar conciencia cuáles son los sesgos que existen en la organización, generar un proceso de transparencia, trabajarlo, abordarlo, no desde el castigo ni el juicio, sino que más bien desde la comprensión, la emoción, ¿no es cierto?, de que esto es un tema que queremos levantar y que si muchas veces no nos funciona es por este sesgo inconsciente que muchas veces nos hace tomar ciertas decisiones. Tener muy claro, como se ha dicho, que no es un tema de hombres o de mujeres, sino que es un tema de la sociedad en general, por lo tanto el desafío, abordarlo es en conjunto. Y por último también medir, ¿ya? Porque como es tan importante el tema de levantar el sesgo inconsciente y trabajarlo, también es sumamente importante medirlo, saber cómo está la empresa trabajando en temas de diversidad, en temas de sesgo inconsciente, en temas de gestión equitativa, y desde ahí poder tomar soluciones y acciones sistémicas para poder trabajarlo y abordarlo. Nosotros, por ejemplo, desde Prumana hemos generado dos importantes iniciativas que nos ayudan a poder promover e instalar en las empresas el tema de la
equidad de género y la toma de los sesgos inconscientes como una barrera para poder trabajarlo. Por una parte, es la Alianza por el Género, que hoy día reúne a más de 60 organizaciones, en donde a través de distintas actividades generamos cambio y toma de conciencia cultural, y también tenemos el índice de equidad de género, que es el que va ayudando y potenciando que las empresas puedan medirse y de ahí también puedan gestionar. Y por otra parte también hemos hecho bastantes mesas de trabajo y de consulta donde han participado a la fecha más de 100 líderes empresariales, en donde todos, hombres y mujeres, llegan a esta mesa diciendo que no tienen prejuicios de género, que no tienen sesgos inconscientes, pero cuando empezamos, ¿no es cierto?, a trabajar el tema, nos damos cuenta de que sí, de que efectivamente todos tenemos, de que alguno, por ejemplo, de los sesgos inconscientes que más se dan en temas de diversidad en las organizaciones es el tema de, ¿no es cierto?, el sesgo de la maternidad, que muchas veces se cree que las mujeres por ser madres tienen menos ambición en el trabajo, o también, por otra parte, hay uno que es que el hombre cuidando a los hijos, que es un poco lo que comentaba, tal vez que le pasó a Ley, ¿no es cierto? Un hombre cuidando a hijos, o no está con mucha ambición profesional, o no es capaz de hacerlo. O sea, esto también nos confirma de que los sesgos inconscientes no solamente van hacia la mujer, sino que también los hombres. Por lo tanto, el tema de la equidad de género debemos trabajarla así como lo dice, en el fondo, de equidad de género. Hombres y mujeres, todos, en el fondo, ser organizaciones y personas más equitativas. ¿Cuál es el riesgo? Y con esto ya voy terminando. ¿Cuál es el riesgo de no trabajar los sesgos inconscientes en las empresas que, como ya hemos todo dicho acá, existen, ¿no es cierto? Uno es ignorar el potencial de una persona y crear una experiencia de trabajo negativa, ¿ya? Lo que es muy importante trabajar para poder generar una empresa diversa y una empresa con mayor innovación, con mayor proactividad, ¿no es cierto?, con mayor éxito también. Por otra parte, esto puede afectar otras facetas de la organización. Si yo tengo sesgo, tal vez la contratación la voy a hacer de manera sesgada, voy a generar un liderazgo sesgado, voy a generar, tomar decisiones y potenciar las carreras profesionales desde una manera sesgada, ¿ok? Por eso también es muy importante que el tema de los sesgos inconscientes se trabaje en todos los niveles de la organización, desde la primera línea, pero también los ejecutivos, los mandos medios, todos tenemos de alguna manera sesgo, y todos los que interactuamos con distintas personas en la organización, tanto público interno como externo, es importante que tomen la conciencia y puedan desde ahí poder trabajarlo. También, además, una institución diversa no puede no hacer eco a estos temas, sobre todo porque tienen también que ver con el tema de los derechos humanos. Chile es uno de los países que ha firmado, ¿no es cierto?, el tema de los derechos humanos y suscribe a cumplir con ello, y el tema de diversidad también tiene que ver con el derecho de las personas. Y finalmente, algo que también es sumamente importante es no hacer eco a las tendencias globales de los liderazgos y de las empresas sustentables y a las nuevas generaciones, que hoy día afortunadamente estos temas están escalando de manera mucho más rápida y exponencial en las nuevas generaciones que ya están siendo parte de las organizaciones o que prontamente lo van a hacer, en donde el tema de la diversidad es absolutamente un componente clave para poder valorar en qué organizaciones también trabajar y desarrollar su carrera profesional. Así es que, bueno, concluir solamente, y con esto quiero tomar una cita de Humberto Maturana, ¿no es cierto?, que acá los chilenos y gran parte del mundo lo conoce, un filósofo, un biólogo fundamental de nuestro país, y que lamentablemente hace un par de días nos dejó. Él dice, ¿no es cierto?, que el lenguaje crea realidad. Absolutamente cierto, como decía también hace un momento atrás, el tema de generar un lenguaje inclusivo es sumamente importante, pero también los hechos generan realidad. Por lo tanto, el desafío está en integrar un lenguaje con perspectiva de género, actuar de manera diversa y de manera equitativa, porque de esa manera, tanto nuestro lenguaje como nuestros hechos nos van a llevar a ver situaciones de diversidad que van a ser recibidas por nuestro inconsciente, ¿no es cierto?, con esos 11 millones de bits inconscientes que estamos recibiendo también, y de esa manera nos van a llevar a nosotros a generar patrones culturales pro diversidad, y cuando tengamos que tomar una decisión, vamos a tomar la decisión correcta, pro diversidad, pro equidad, porque esa va a ser la manera en que vamos a estar construyendo, vamos a tener construido nuestro cerebro y nuestra manera de tomar las decisiones. Así que el desafío es eso, el desafío es tomar la conciencia de que existen los sesgos, trabajarlos en las organizaciones y hacer una gestión sistémica entre la estructura, la política, la gestión y la toma de conciencia de los temas culturales para la transformación cultural de la empresa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Florencia. No son pocos los desafíos, digamos, no son pocos los cambios, y Prumana viene trabajando 25 años, o sea, un cuarto de siglo
en estas materias, vamos avanzando muy, muy de a poco y de alguna manera yo creo que conversaciones como esta tienen que ver con la necesidad de acelerar ese cambio porque se está perdiendo, como tú decías, Florencia, riqueza en las propias organizaciones. Un punto muy importante que también mencionaba Isabel tiene que ver con medir, no basta con declarar, hay que tener estrategia, acciones, en fin, pero además luego es importantísimo medir y saber cómo se está avanzando. Vamos a invitar a Cristian Carvajal, es gerente de personas y sostenibilidad en Falabella. Lidera desde el 2010 este equipo de gestión de personas y sostenibilidad. Falabella es una de las compañías mejor evaluadas en el ranking Great Place to Work. Cristian Carvajal, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gracias. Saludos a todos. También hago los agradecimientos al embajador de Noruega. Un honor estar aquí también con Noruega, que siempre la lleva en esos temas, y también todas las naciones escandinavas ahí. Y a la Flor y a todo Prumana también por la invitación, con quien hemos trabajado harto tiempo. Y quiero relacionar eso con el tema sobre todo de medirnos, que algo lo comentó el embajador también, de la medición, y quiero darle algunos datos de Falabella para partir. Bueno, para Falabella, me imagino lo conocen, es una tienda por departamento con 130 años de historia, más de 130 años de historia en Chile y en la región. Estamos con presencia en Colombia y en Perú también como tienda por departamento, y como grupo en casi toda Latinoamérica, en 7 países más. Somos en Falabella Retail 35.000 personas, en el fondo en tiendas por departamento en estos 3 países que les comenté, y de los cuales hay una de las primeras, los índices de la Alianza por Género siempre era la participación. Ahí siempre tuvimos check. En Falabella 65% son mujeres que trabajan, y luego después estaba siempre el tema de la brecha salarial, que también fue algo que habló tanto Isabel, como lo hemos comentado harto acá, y como es un tema que me atañe a mí como gerente de personas, lo sé muy bien, y hemos siempre trabajado en ese sentido de, y como decía Flor, que a veces dice, no, nosotros no tenemos brecha salarial. Bueno, en este caso nosotros también lo podemos decir con data, que no es así también. Incluso el año pasado salió a favor de las mujeres a igual nivel de banda salarial, ¿ya? Lo que sí tenemos la brecha en nuestro último es la participación en altos cargos. Entonces, claro, en bandas salariales que están más arriba ya no hay mujeres, entonces ahí no se podría decir el tema de la brecha salarial. Pero por eso la brecha salarial, y es una percepción que en general internamente también está, de que las mujeres ganan más que los hombres, pero en el número duro no está. Y estamos haciendo un montón de trabajo para mejorar esa participación en los altos cargos, que ahí les voy a mostrar varias iniciativas. Y los otros números importantes, 44% de los gerentes y subgerentes de toda la organización son mujeres. Este es un negocio que está principalmente enfocado en la mujer, por lo cual es importantísimo que sea así. Entonces, cuando de repente uno entra en una reunión y hay puros hombres, uno no entiende, porque esto es un negocio enfocado a la mujer, y que no haya mujeres tomando esas decisiones está bastante mal. Y eso es un sesgo también, que de repente, yo cuando entraba de repente a reuniones que hay puros hombres, y no se dan cuenta que hay puros hombres, o sea, no nos damos cuenta, muy incluida. Entonces yo creo que eso también es muy relevante, es parte de esto de los sesgos, y de esta, al final, escuché atentamente varios de los conceptos que dijeron. Me gustó también, bueno, la última frase que comentó la Flor de Humberto Maturana, porque en el fondo finalmente nos creemos lo que nos ha narrado toda la vida. Yo creo que esto es una construcción social al final. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar a nivel de las organizaciones, así como Lane hablaba de que era una educación en la familia, en la organización sobre todo se trabaja mucho en la cultura, y eso es muy importante. Incluso Lane me sacó un poco el ejemplo que yo siempre le comentaba cuando Prumana me invitaba a otro seminario, porque yo también lo viví parecido, no es lo mismo, pero yo tenía un acuerdo con mi señora, yo iba a buscar a mi hijo 2 veces a la semana al colegio, y porque quería, y obviamente me hacía el tiempo, iba, y también sentía desde el lado de las mujeres que estaban ahí esperando, la mayoría eran mamás, esperando a los niños, y me preguntaban, oye, ¿qué estáis capeando? Ese tipo de cosas, que al final son como sesgos que todos tenemos. Entonces, yo creo que eso es un camino que tenemos que recorrer culturalmente, y eso se hace día a día, y en el fondo con las señales correspondientes. Pero también yo creo que hay cosas que tenemos que ir como forzando un poco más, y ahí tal vez después si el embajador nos puede comentar un poco, sobre todo en el tema de las cuotas, porque las cuotas hemos hablado un montón de veces del tema, hay gente que las aprueba, otros que no, porque dicen que es la meritocracia, pero yo creo que hay cosas que de repente hay que forzar, o si no, no llegan nunca. Entonces, por ejemplo, nosotros en la parte de atracción y desarrollo de talento tenemos ya un tema que es que
todas las ternas de cualquier cargo tienen que tener al menos un tercio mujeres, y si no, no pasa. Entonces, por lo menos eso ya va forzando a que haya más mujeres participando y haya más oportunidades también para mujeres ahí. Tenemos, hace años, no sé, 5 o 6 años, teníamos bastante, dado que teníamos este problema de retener mucho talento mujer, que se veía que no había la flexibilidad laboral para poder seguir ascendiendo, y muchas veces perdíamos talento. Hicimos un montón de políticas de flexibilidad, de reducción de jornada, pero eran enfocadas en la mujer. Y yo creo que también eso es un sesgo al final, que también daña, y finalmente hoy día esos beneficios están para todos, hombres y mujeres. Y ojalá, más aún, cuando el primer hombre se tome la jornada reducida, porque en el fondo, como el caso de Ley que estaba criando chicos, ojalá lo aplaudamos entre todos acá, pero todavía no hay un primer hombre, imagínense. Entonces, yo creo que todavía en eso también estamos un poco lentos. Yo creo que eso también hay que como seguir impulsando. Tenemos un programa que partió hace ya, el 4º año que lo hacemos, de mentoría, y lo comento porque también fue bien exitoso, que era una mentoría que lo hicimos con una fundación que se llama BUMAP, especializada en esto, que en el fondo era que mujeres mentoras que estudiaban en cargos de liderazgo mentoreaban o guiaban a mentees que estaban recién partiendo, y que vieran ahí en un espejo y ver cómo ellas hicieron eso para poder lograr ese paso y ese desarrollo de carrera. Fue súper exitoso, tuvimos casi 50 guías ese primer año, y generamos el tema. Pero a mí me pareció súper raro también cuando yo fui a hacer la presentación, que yo era hombre, y era el único hombre en la sala. Entonces le empecé a decir a ellas que, ¿por qué no hacíamos también que hombres fueran mentores? Y ellas no lo habían hecho nunca así, en la fundación, y se abrieron y me dijeron, ya, bueno, hagámoslo por primera vez así, estamos acostumbrados a hacerlo con mujeres. Tenía su sentido de tener como espejo, pero yo encontraba que era fundamental que también los hombres finalmente se sensibilizaran con un montón de temas y también pudieran ver ver nuevos talentos y mentorearlos y aportar en eso. Y también duplicamos finalmente entonces la cantidad de mentores el siguiente año, y ese es un programa que se ha mantenido por 3 años y que ha tenido muy buenos resultados en cuanto a ascensos de las guiadas, y cada vez más tanto guiadas como mentores se están sumando al programa. Entonces también que era un programa que quería destacar, porque en el fondo ha hecho un cambio cultural también internamente. Y finalmente, bueno, para terminar los números, en las primeras líneas, nosotros tenemos una participación de 35% de mujeres, las primeras líneas, reportes de gerentes generales, con diferencia entre los países. Chile, lamentablemente, estamos los más bajos. Aquí estamos un 25%, en Perú un 35%, y en Colombia es 52%. Hay más mujeres en la primera línea que hombres. Entonces, creo que también eso ha sido un tema que se ha ido poco a poco dando pasos, pero que, como les comentaba antes, yo creo que hay que hacer cosas con un poco más de fuerza para lograr los efectos requeridos. Porque finalmente estamos en eso tenemos que desaprender de un montón de cosas. Y en esto de los sesgos, otra actividad e iniciativa importantísima ha sido los talleres a los líderes de sesgo inconsciente. Porque así como lo dice su palabra, no lo sabemos. Entonces, eso que decía la Flor, que haya dicho nosotros no tenemos sesgo consciente, es imposible. Nadie puede decir eso, porque todos los tenemos. Entonces, yo creo que esos talleres han sido fundamentales para darnos cuenta de un montón de cosas. Y en el liderazgo es clave el tema cultural. O sea, la cultura se construye a través de ese liderazgo. Entonces, esas 4 iniciativas son las que yo más les quería comentar, que han logrado que nosotros vayamos aumentando esta participación. Participación que en las tiendas, aunque como les comenté, es más del 50% de los liderazgos son de mujeres. Y eso ha estado siempre así. Incluso uno en la tienda no podría decir, oye, pero la tienda con el horario, el mall, que el fin de semana, es más complicado. Y eso, dado el negocio y dado que incluso tienen turnos rotativos, eso yo creo que ha sido una ayuda para que finalmente muchas mujeres también vean ahí una oportunidad. Porque finalmente pueden tener días libres la semana, cosa que en un trabajo clásico como de oficina central no lo tendrían. Y siempre nosotros, bueno, nos medimos con el Great Place to Work, como comentabas. La pregunta que sale más alta, siempre, es: yo puedo ser, o nadie me discrimina por mi género, y también puedo ser quien yo quiera en mi organización. Tenemos siempre como 93, 94 puntos en esa pregunta. Entonces,
ese tema, menos mal, está bien arraigado en la organización. Hoy día nuestro trabajo fundamental es en los altos liderazgos, que ahí todavía tenemos una brecha, y creo que tenemos que avanzar más rápido, porque está claro que en el fondo los equipos diversos, en todo sentido, pero también, sobre todo en el guía de género, son mucho más potentes, fuertes y más productivos. Eso está demostrado en todas partes, y se nota. Y nosotros también lo notamos en los equipos que son más diversos generan más valor. Entonces, en ese es nuestro camino y esa es nuestra posición. Hoy quiero hacer un pequeño disclosure, yo me tengo que salir en 10 minutos más, porque tenía una reunión que lidero yo, así tengo que estar, pero también ahí va a estar Laura Viegas, que es la gerente de comunicaciones y sostenibilidad, que seguramente lo va a hacer bastante mejor que yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian Carvajal, desde Falabella, es el líder del equipo de gestión de personas y sostenibilidad en la empresa. Hay varios puntos allí para la conversación. El tema de las cuotas, ¿no? Que es una cuestión que se ha discutido en Chile muchísimo, que ya está establecido, por ejemplo, en empresas estatales para los directorios, como mencionaba, que era uno de los aspectos que mencionaba Florencia, pero como no está establecido en cuotas, por ejemplo, en directorios en el área privada, hemos visto que esa participación es súper, súper chiquitita. O sea, hay mucho todavía para conversar. Cristian, muchísimas gracias, y quiero presentar a Gianpiero Lavezzo, que es psicólogo, es el gerente de Personas y Cultura de las empresas SBio y Nuevo Sur desde junio del año 2011. Bienvenido, Gianpiero. Oye, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar acá representando SBio y Nuevo Sur. Quiero partir contándole una experiencia que yo, cuando hacía mi pregrado en el primer año, ese acertijo lo escuché y tengo que reconocer que me demoré bastante más minutos de los que quisiera en darme cuenta de cómo se resolvía. Afortunadamente, tengo la suerte de tener un hijo, y hoy día es mucho más transparente, son mucho más visibles este tipo de situaciones, y él rápidamente te contesta que la mamá es la cirujana. Entonces, yo creo que hay un avance que se ha dado en el país, que hemos tenido como sociedad, y creo que nosotros como empresa tenemos que empujarlo. Muchas gracias al embajador, muchas gracias a la embajada nórdica, muchísimas gracias al participante y que nos cuenta su experiencia. Nosotros hemos elegido como compañía sumarnos al desafío de la igualdad de género, porque consideramos que es un tema ético y que tenemos que estar en ese tema ético. Les quiero contar un poco quiénes somos. Nosotros somos una empresa de servicios sanitarios, somos la más grande en regiones. Estamos presentes en 4 regiones, en 118 localidades. Atendemos y damos servicio a más de 4 millones de personas. Contamos hoy día con 1.230 colaboradoras y colaboradores, de los cuales el 23% es mujeres. Este es un rubro súper masculinizado, por lo tanto, esta cuota para nosotros es un tremendo desafío y un tremendo trabajo tenerla. Y adicionalmente el 20% de los líderes que hay en la compañía, los jefes, personas que tienen gente a cargo, son mujeres. Nosotros estamos certificados en la norma chilena 3262, es de igualdad de género y conciliación, y lo que dice es que nuestros procesos de gestión de personas, de promociones, de movimientos internos, como le decimos nosotros, promociones, reclutamiento y selección, están libres de sesgo. Y adicionalmente, el Ministerio de la Mujer nos entregó el sello Iguala de conciliación, que también es posterior a la certificación 3262. Nosotros como temas contextuales y que a mí me parecen súper importantes para el trabajo que hacemos, nosotros estamos en un proceso que es de aprendizaje. Nosotros entendemos que esto es un proceso que va creciendo año con año, siguiendo la estrategia que tenemos. Nosotros desde el 2007 estamos en el programa Iguala. El tema de género y diversidad está dentro de nuestra estrategia corporativa, y eso hace que los liderazgos que se despliegan desde el directorio, pasando por el gerente general, sean muy potentes para impulsar esta iniciativa. Hoy día es un poco una coincidencia que yo esté acá, podría estar cualquiera de los ejecutivos de la compañía de primera o segunda línea y dar esta misma presentación, y eso para mí es un motivo de tremendo orgullo. Y hay 2 puntos que son centrales y que se han discutido ya, y tiene que ver con el diagnóstico. Nosotros tenemos un diagnóstico y un plan de acción para abordar las brechas de género que tenemos al interior de la compañía,
y ahí están las brechas salariales, la participación en los distintos cargos de liderazgo que hay dentro de la compañía, y eso nos ha permitido ir avanzando en un plan organizado, asignándole recursos, e ir midiendo cómo vamos avanzando en estos temas. Tenemos además una política de calidad de vida e igualdad de género, porque a nosotros nos interesa que todas estas iniciativas que tenemos vayan quedando en políticas que nos trasciendan y que sea independiente de quién está a la cabeza, de quién está liderando gestión de personas o de qué personas componen la compañía. Es una forma de que el cambio quede asentado en la organización y no necesariamente en la persona o en el gusto de la persona que está. Les quiero contar que nosotros, para ir bajando la conversa a los sesgos inconscientes, nosotros en nuestra estrategia tenemos 3 líneas de trabajo que estamos abordando para los sesgos inconscientes. Y el primero que les quiero contar es la etapa que son las de ingreso del trabajador y trabajadora. Ahí está el reclutamiento y selección. La segunda línea de trabajo es generar un ecosistema interno que permita disminuir las brechas de género. Y eso es porque las iniciativas, en la medida que se encuentran con un ecosistema adecuado, se van quedando y en el fondo van creciendo en el tiempo. Y el tercero, que para nosotros es súper importante, es el rol de los líderes, los roles de los liderazgos, porque ahí pensamos que está la transformación de la compañía. Entonces, nuestras palancas son tener decisiones súper claras y transversales en reclutamiento y selección, generar un ecosistema interno que permita este cambio, esta transformación, y el rol de los liderazgos. Les quiero contar un poco. Nosotros hoy día tenemos todas nuestras ofertas con lenguaje inclusivo. Tenemos hoy día firmado con los proveedores que nos entregan servicios de selección y hunting. Les pedimos que en todas las ternas que nos entregan, a lo menos haya una mujer. Eso es especialmente, y está dentro del procedimiento de reclutamiento y selección, cada terna, ya sea para reclutamiento externo o promoción interna, debe tener una mujer a lo menos. Y aquí me quiero detener un poquitito, porque lo que nos ha pasado, o lo que nos pasó en algún momento, es que empezamos a tener esta mujer en la terna, y aquí es donde lo uno con los sesgos inconscientes, pero esa jefatura, ese supervisor, no elegía a esa mujer. Y esa era una tendencia que en el tiempo podía parecer repetitiva y siempre escogía a hombres. Entonces, lo que empezamos a trabajar con ayuda de varias entidades, como por ejemplo Prohumana, fue el tema de los sesgos. Y nos dimos cuenta que hay algo a la base que no es voluntario, que así funciona la cabeza para procesar toda la información, y tenemos que ir a entender cuáles son los supuestos que hay a la base por las cuales no se toma la decisión de una mujer en una posición de liderazgo, de jefatura o en una promoción. Y ese es un trabajo bien profundo, que nosotros empezamos ya hace un par de años y que nos ha dado bastante buenos resultados. Nosotros, como les decía, el 23% de los líderes de la compañía son mujeres. Tenemos una meta de cuotas y que a mí me parece súper importante en las cuotas, pero hay que trabajar todo el proceso. Y el proceso parte por cuáles son los sesgos o cómo se toman las decisiones. Detrás de una creencia siempre hay detrás de una acción siempre hay una creencia. ¿Cómo hemos generado el ecosistema? De los 1.200, nosotros tenemos 64 personas, 614 personas, casi la mitad de la empresa, capacitadas en un curso de equidad de género. Tenemos campañas de sensibilización por las que han pasado más de la mitad de la compañía de acoso sexual y laboral. Tenemos embajadores que son agentes de igualdad en 3 de las grandes ciudades en las que estamos, Rancagua, Talca y Concepción. Son prácticamente 40 personas, hombres y mujeres, que nos ayudan a velar por las situaciones que les parezcan, que les llamen la atención y que puedan levantar la mano y decir, mira, aquí está pasando algo con el tema de la igualdad y te lo quiero levantar. Y a ellos los capacitamos formalmente durante los últimos 2 años. Tenemos charlas y monitores en violencia intrafamiliar y tenemos campañas anuales sobre corresponsabilidad. Con respecto a los sesgos y el liderazgo, nosotros consideramos que la transformación está ahí, en los líderes. Nosotros hemos tenido como gerentes, como primera línea, capacitación sobre los sesgos inconscientes para entenderlos, definirlos y entender cómo contrarrestarlos.
hemos tenido conversatorios de género y talleres de género. Nosotros tenemos una directora que es mujer, Olga Botero, participó en una charla, en un streaming, que participó prácticamente el 100% de las mujeres de la compañía, que tenía que ver con el empoderamiento femenino. Y hemos trabajado específicamente en un taller de sesgo, en entrevistas laborales, para todos los subgerentes de la compañía. Tenemos otras actividades que tienen que ver con empoderar a las mujeres, como por ejemplo un diplomado cerrado, en el que enviamos a las mujeres y buscamos potenciar todas las fortalezas que tienen. Nosotros estamos convencidos que equipos diversos son los que generan más valor, como decía Cristian, y eso a nosotros nos genera muchísimo retorno, porque tenemos hoy día muchas mujeres que no solamente están creciendo en la posición en la que están, sino que adicionalmente se están preparando para tomar posiciones de más responsabilidad futura. Entonces, el mensaje es que para generar este cambio, esta transformación, nosotros tenemos que apuntar no solo a las estructuras, a los procedimientos, sino que a los liderazgos que son los que toman las decisiones. En la medida que tengamos más mujeres en posiciones de responsabilidad, lo que esperamos es que jalen a más mujeres a posiciones de responsabilidad, de manera de tener equipos más equilibrados. Para nosotros es un tema ético, por lo tanto, nosotros estamos convencidos que vamos a avanzar, y nuestro sueño en el mediano plazo es generar cambios a nivel social en la región, en las comunidades en las que participamos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Gianpiero, por el detalle y la descripción de las iniciativas que se toman dentro también del ámbito laboral donde te desempeñas. Gianpiero Lavezzo, en este webinar respecto a sesgos inconscientes que ralentan, que nos han impedido esta igualdad de género. Nuestra próxima panelista era Benja Stee, que estaba programada para conversar con nosotras hoy. Es autora del libro Sheconomy, un libro que ha tenido un enorme impacto en mirar la economía desde otra manera y además considerar el impacto de las mujeres, ¿no?, en ello. Parte un poco de lo que mencionaba el embajador al inicio de este webinario. Lamentablemente ella tiene un problema personal y no va a poder asistir a la conversación. Pero quería pasar algunas preguntas en estos últimos minutos que nos quedan, y me gustaría, si está Isabel allí conectada, poder plantear algunas cuestiones en las cuales yo creo que sería interesante conocer más. Cuando Isabel habla de estas pequeñas cosas, ella habla del inicio de su carrera, ¿no es cierto? Entonces son estos pequeños comentarios que a lo mejor se perciben de manera aislada como inofensivos, ¿no? O parte de la confianza, parte del habla coloquial, y que no se pesan, no se aquilatan en el efecto que tienen sobre las mujeres. Ella dice, y estos comentarios empiezan a tener un efecto acumulativo sobre las mujeres. Me gustaría saber que nos hablaras un poquito más respecto a cómo son estos pequeños comentarios, por qué se da este espacio para estos comentarios que tienen este efecto acumulativo, que están negativos sobre las mujeres, ¿no es cierto? En términos ya sea de crear inseguridades, o de hacerlas sentir que no pertenecen, o de hacerlas sentir, por ejemplo, que son ellas la excepción a la regla, toda una serie de cuestiones que terminan siendo muy dañinas en términos de igualdad. Yes, absolutely. So I think it actually starts from childhood. Totalmente de acuerdo, y esto creo que parte en la niñez, cómo se va educando, criando hombres y mujeres. Normalmente hablamos a las niñas pequeñas diciéndoles que son bellas, dulces, inteligentes, buenas, y a los hombres se les habla de otra manera. Creo que hay un estereotipo genérico en la forma en que nosotros incluso le hablamos a los niños desde que los criamos. Y no nos damos cuenta realmente, no tenemos esa conciencia, tenemos de alguna manera ese sesgo de que las mujeres somos de tal manera y los hombres de otra forma. Y esto nos lleva a la larga a la cultura corporativa que hemos desarrollado. Recuerdo haber estado haciendo una presentación para líderes aquí en Noruega, en el mundo privado. Estaba muy nerviosa. Después alguien se acercó a mí y me dijo,
Fue una presentación maravillosa y la verdad que ni siquiera te pusimos atención porque era tan hermoso tu vestido que llevabas puesto. Claramente que quiso hacerme una atención especial y no fue eso lo que él quiso decir, pero eso es lo que dijo. Así se ve ese sesgo. Las personas como que no estamos conscientes realmente hasta que las hacemos darse cuenta y tomar conciencia. Está tan profundo en nuestro sentido, en nuestra conciencia, que la verdad que uno se da cuenta muchas veces y uno va y le dice una respuesta como, dirías lo mismo si yo fuera hombre, es esperando una respuesta negativa. Pero esto requiere un poco de entrenamiento personal, ¿no? Hay que entrenarse para dar vuelta a la conversación y hacer darse cuenta a las demás personas, ponerse en los zapatos del hombre también. O decir a veces, mira, quizás ese comentario es innecesario, etcétera, pero hay que tener mucha confianza en uno mismo para poder decir ese tipo de respuesta. Las mujeres somos más, o son en general, más sensibles, quizás se pueden sentir más ofendidas, y ahí también tenemos la necesidad, creo yo, de el entrenamiento sobre el sesgo o el juicio o prejuicio inconsciente para los hombres igualmente que para las mujeres. Creo que es muy útil. No sé si eso responde 100% a tu pregunta. La responde. De hecho, ya quiero preguntarle a Florencia más respecto a estos patrones que en Chile tienen que ver con patrones desde la niñez, como ella mencionaba. Pero antes tengo una segunda pregunta, Isabela, y tiene que ver con la medición, lo que hemos hablado ahora, ¿no? Necesitas medir las decisiones, no solo expresen que están por la igualdad, sino que ver cómo eso efectivamente se refleja en la organización. Y tengo entendido que en una de tus iniciativas tenía que ver solo con hacer estas mediciones, pero además con que las personas desde las organizaciones tuvieran un espacio donde expresar, de manera anónima incluso a veces, cómo o qué situación estaban viviendo dentro de sus organizaciones en relación a la igualdad o desigualdad. Yes, so we measure two things. Así es, medimos dos cosas en Equality Check. En la plataforma BTC hacemos una medición cualitativa de la experiencia en la empresa por parte de los empleados, ver cuáles son las diferencias cualitativas versus las cuantitativas y ver así el desglose de diversidad en la compañía. Cuando comenzamos a hacer esto, algunas empresas simplemente no tenían ningún dato. En Noruega solo se puede medir el género, no hay otro tipo de mediciones como tendencias sexuales y esas otras cosas que se pueden medir, pero en base a género. Al menos muchas compañías decían y se quejaban porque tenían 50% hombres, 50% mujeres, pero en realidad cuando uno veía los números, y por eso hicimos esta institución de investigación y fijamos incluso indicadores para poder interpretar esos datos, nos dimos cuenta de que en la mayoría de las compañías sí tiene que ver con igualdad de género en el nivel 1 de empleados, pero a medida que subimos en la jerarquía se va separando, distanciando esta brecha. Abajo, en las primeras líneas, las compañías, por ejemplo, hay 200 privadas donde 80% de los cargos son mujeres, 80% de aquellos cargos no relacionados con la utilidad generada por la compañía y 20% son hombres nada más. A diferencia de otras compañías, cuando uno realmente tiene empleados jóvenes, por ejemplo, debe motivar a los hombres y mujeres jóvenes que sigan subiendo la escala de la compañía en distintos tipos de tareas y proyectos. Por ejemplo, uno piensa que los hombres se sienten más cómodos con hacer presentaciones y les gustan los números y pensamos que a las mujeres les acomoda mucho más el manejo de servicio al cliente, facilitación, crear otro tipo de elementos asociados y que las mujeres pueden dar apoyo a tareas que quizás son distintas a las de los hombres y no
darles acceso a través de esas actividades que se les otorgan a cargos más altos en la jerarquía. En ausencia de datos, ¿cómo vamos a darnos cuenta? Uno se queda con el 50% para cada lado y punto. Y eso no es suficiente. Hay muchos otros factores de desigualdad o inequalidad que también se pueden medir. Y eso nos ha llevado a cambiar la manera en que desarrollamos talentos y reclutamos. Sin eso, no hubiésemos podido lograr estos avances. Si no se cuenta algo, esto no cuenta, como aparece en una de mis láminas en la presentación. Con esto podemos también establecer KPIs o medidores muy concretos para poder finalmente cumplir y subir ese ranking en esos KPIs con el tiempo. Si a uno no lo miden en términos del desempeño que uno genera, ¿cómo vamos a poder aumentar la diversidad? ¿Cómo alguien se va a esforzar? Simplemente uno puede hablar sin números. Con los números se genera acción. Perfecto. Muchísimas gracias, Isabel. Creo que de alguna manera se toca lo que planteaba, creo que Giampiero, respecto a cuando hacen ternas y obligan a que una de las personas en la terna sea la mujer. Perfecto, la incorporan en la terna, pero luego no la eligen, ¿no? Entonces es una cuestión que tienen que empezar a ver en más detalle qué es lo que está allí pasando. Florencia, quizás nos puedes compartir parte de este trabajo que se está haciendo en Chile, que ustedes hacen en Chile, y que tiene que ver con, digamos, visibilizar estos sesgos inconscientes. Y tú dices, esto tiene que ver con un cambio o abordar sesgos que son biológicos, que tienen que ver con la crianza, ¿no es cierto? Y también con la realidad cultural, con lo colectivo, con lo social. En Chile, ¿cuáles ves como estos patrones que se instalan en la niñez que luego es más difícil reconocer, abordar cuando se llega al ámbito laboral? Sí, mira, nosotros, como te comentaba, estaba justamente ahí buscando una información que les quería comentar. Nosotros hemos trabajado el tema de los sesgos inconscientes desde la medición, como te decía, por una parte, y que lo comentaba también, lo profundizaba Isabel, pero también desde la toma de conciencia de la existencia de los propios sesgos inconscientes de las organizaciones. Y eso lo hemos hecho a través de talleres que son procesos en las organizaciones. Ahí, como comentaban acá, hay muchas empresas de nuestra Alianza Poligénero y otras que ya los han hecho, en donde juntamos un grupo de líderes de la empresa, donde generamos también una pequeña capacitación o información sobre estos temas para que también entren en el contexto de por qué existen, por qué ocurran, poder formarse también con estos temas, como les comentaba, que era relevante hacerlo también para poder trabajarlo, ver la parte más consciente del tema, y generamos un proceso de conversación en donde vamos levantando el tema, donde le vamos preguntando, donde vamos preguntándoles por qué creen que tienen ciertos sesgos hacia las mujeres en ciertas situaciones de la empresa, y ahí uno empieza justamente, como dices tú, a sacar eso que viene desde la parte más cultural, desde la familia o desde los propios sesgos biológicos, ¿no es cierto? Y nos empezamos a dar cuenta de que también compartimos ciertos patrones colectivos como sociedad y que vienen arraigados desde nuestra niñez y que están alimentados por también cómo la sociedad se comporta. Los principales sesgos que nosotros hemos podido levantar y que de alguna manera se ven transversales en todas las empresas, independientemente del rubro o independientemente de si son nacionales o algunas son multinacionales, todas tienen el sesgo con la maternidad, ¿no es cierto? Hay un sesgo fuerte en el tema de la maternidad, en donde las mujeres son menos capacitadas o están menos capaces para tomar cargos de liderazgo porque la maternidad pasa a ser un freno en sus carreras. También está el sesgo de que las mujeres tienen una carrera de corta distancia, como le ponemos nosotros, que eso significa, ¿no es cierto?, que las mujeres no tienen tanta ambición profesional como puede tener un hombre. Está el sesgo del liderazgo del hombre 24/7, en el fondo, que si tú no eres 24/7 para tu organización, no tienes posibilidad tampoco de poder crecer adentro de ella o tomar cargos de liderazgo. Y también hay otros sesgos que han aparecido en los últimos años que tienen que ver también con el sesgo de la impostora, que se dice mucho que las mujeres están en cargos de alta posición porque finalmente tienen que estar ahí por un tema de cuotas, por un tema de sesgo y no por sus capacidades. También está el sesgo de la victimización, que también es un sesgo que hemos levantado, que los hombres de alguna manera se sienten víctimas de esta situación o del contexto nacional global y por lo tanto hacen un freno muchas veces a la equidad de género en las organizaciones. Y también hay un sesgo que es muy importante y que tiene que ver también con nosotras, con las mujeres, en donde no nos sentimos merecedoras
de estar también en los lugares donde estamos, y creemos que para poder estar ahí tenemos que demostrar mucho más que un hombre, o tenemos que tomar características masculinas, podríamos decir, para poder llegar a cargos de alta responsabilidad. Entonces, levantar estos sesgos, tomarlos una organización es sumamente importante, porque como lo dije en la presentación, esto no solo es un acto de mala voluntad. O sea, cuando las personas comienzan a sacar sus sesgos en estos talleres que hacemos, uno nota que las personas se afectan, hombres y mujeres. O sea, ¿cómo puede ser que yo piense de esta manera? Y nos pasa a todos. Yo tengo un ejemplo que hace un tiempo atrás, y yo que estoy muy metida en estos temas, trabajándolos siempre, ¿no es cierto?, 25 años en Prumana, y hace un par de años atrás, en una reunión, una persona de una empresa se me acerca y me dice, sí, voy a tener un nieto, así que mi hija va a tener un hijo, me dijo, mi hija va a tener un hijo, así que estoy feliz. Ay, qué buena noticia, le conté yo, sí. Así que ya le compré una pelota para regalarle en la Navidad. Le dije, va a ser hombre. Y ahí inmediatamente yo misma dije, o sea, él me dijo, le voy a regalar una pelota, y inmediatamente pensé en que iba a ser un niño y que el niño iba a jugar fútbol. Y yo misma dije, perdón, que mal mi sesgo, pero así uno se va dando cuenta de que tiene un montón de sesgos, pero que es muy importante tener consciente de que uno los tiene, porque así cuando va generando ciertas acciones o va a tomar una decisión, uno toma un momento anterior, ¿no es cierto?, de reflexión y decir, a ver, esta decisión la estoy tomando objetivamente, o hay ciertos patrones o ciertos sesgos que aquí me están a mí como persona sesgando para tomar la mejor decisión, en este caso para una organización, para que sea diversa y que por lo tanto sea una empresa mucho más sustentable. Perfecto, muchísimas gracias, Florencia. Es bien feroz, porque tú dices el ejemplo de la pelota. Yo creo que a más de una persona le podría haber pasado. Ya no se trata solo de la eminencia médica, que asumimos que es hombre, en el acertijo, sin ver que es efectivamente la mamá, sino que pensamos en una pelota y lo asociamos inmediatamente con un hombre. Tengo un pequeño ruido aquí, espero que no esté molestando demasiado a la conversación. Me gustaría preguntar a Lane Powell respecto a una de las cuestiones que se espera, o a la que se aspira a partir de la mayor participación de las mujeres en todas las áreas de la vida, también en el área económica, productiva, y es que una mayor inclusión, una mayor igualdad va a permitir también generar o permitirnos hacer los cambios para economías más sustentables. Y se lo pregunto desde el punto de vista de una empresa que trabaja en la generación de energías limpias. ¿Hay allí, o coincide con estos diagnósticos que apuntan a que más mujeres, mayor igualdad de mujeres en estas áreas también genera este beneficio? Para mí, o sea, la respuesta simple es no cabe duda. O sea, ¿y por qué? O sea, por ejemplo, lo que acabo de decir, Flor, y también yo estaba comentando y hablando con nuestra gerente general, y ella estaba en una reunión donde alguien le dijo que ella tiene que ser más fuerte en tomar decisiones, y más como, entre comillas, como un hombre. Y para mí eso es fatal. O sea, ¿por qué? Porque lo que necesitamos es varias visiones. O sea, de muchas maneras de ver las cosas. O sea, y yo no estoy hablando, para mí, esto es mucho más general que mujeres. También de varias, o sea, clases socioeconómicos, de varias sexualidades, o sea, de todo. Y es importante porque cuando la gente tiene este tipo de background, o sea, tan diferente, alguien puede levantar la mano y hacer una pregunta que ustedes no están pensando y buscar una solución que no es normal, es afuera de, entre comillas, la caja. Y para mí esto es primordial. Entonces, ese trabajo de encarar el sesgo de género y hacerlo de una manera buena, de hacer llegar y asegurar que tenemos una diversidad en nuestros equipos a todos los niveles, es primordial y es un éxito, porque yo no sé cuántas veces yo he visto situaciones donde todos los expertos están hablando de un tema y alguien que tiene un background completamente diferente. Yo recuerdo en un trabajo de construcción, y la contadora levantó la mano y hizo una pregunta que fue como esos plop,
Fue un valor agregado increíble. Entonces, para mí, o sea, disculpe Isabel, porque yo no llegué con todos los números y los hechos, pero al mismo tiempo yo sé en base a mi experiencia que es fundamental. Y yo creo que como líderes nosotros tenemos que fomentar eso. Y como estaba diciendo Florencia y otros, de entrenar y aceptar el hecho que esto existe y cómo vamos a encarar es fundamental para esto. Entonces, la respuesta simple es sí, claro, o como dice acá en Chile, obvio. Pero, o sea, para mí es el parte más difícil es implementar eso en una manera exitosa. Ciertamente, y en esa implementación es que es fundamental observar estos prejuicios que son inconscientes, pero que podemos visibilizar, y parte del trabajo o parte de seguir avanzando en esto tiene que ver efectivamente con observar, visibilizar, medir, cuantificar. Se nos acaba el tiempo. Quiero agradecer a todos y a todas quienes han estado en este seminario su participación. Quiero recordarles que todos están disponibles a través de webinarios nórdicos en cooperativa.cl. Allí se puede volver a revisar el streaming de esta conversación. Y por supuesto invitarles para nuestro próximo seminario que estará abordando el tema de la importancia de la negociación, del diálogo, también dentro de las empresas a nivel sindical. Vamos a estar conversando respecto a aquello. Soy Paula Molina y he estado en la conducción de este webinario, que es una colaboración entre el Consejo Nórdico, la Embajada de Suecia, la Embajada Real de Dinamarca y la Embajada de Noruega, que es nuestra anfitriona en esta jornada. Así que la despedida y el agradecimiento al embajador y hasta el próximo webinario nórdico. Muchísimas gracias a todos.